Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a este webinar sobre evaluación de necesidades y diagnósticos para proyectos IPD. Eh, Vamos a empezar con la presentación de Ecuador, que nos va a compartir su experiencia, cómo contrataron y desarrollaron los estudios de factibilidad en terreno y cómo esto ha sido útil para el proceso de IPD. Entonces, por favor, John, cuéntanos un poco del proceso de Ecuador. Gracias. Vale, bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por este espacio. Bueno, primeramente, creo que todos los que formulamos proyectos y trabajamos en IPD conocemos cuál es la importancia de tener datos estadísticos que puedan sustentar nuestro. Entonces, en ese sentido, yo creo que este taller o este webinario nos puede ayudar a todos también a compartir experiencias. No creo que la receta de Ecuador sea como para todo el mundo. Creo que al final la suma de todas las recetas pueden servir, ¿no? O pueden ayudarnos a complementar. En cualquier caso, aquí les voy a hacer una muy breve presentación de lo que hemos hecho nosotros. Desde Aldeas Infantiles SOS Ecuador consideramos que es imprescindible tener respaldos no solo de la comunidad, sino también estudios externos levantados por consultorías a la hora de presentar proyectos a nuestros donantes institucionales. Como bien comentaba antes, es fundamental tener respaldos técnicos que puedan sustentar nuestra labor y que puedan definir que tal problemática la medimos de esta manera y de esta otra manera es como vamos a darle respuesta. Entonces, digamos que nosotros hemos tenido como cuatro fases. Las dos primeras son como mucho más amplias y que se enmarcan también incluso dentro del modelo de gestión programático que está implementando Aldeas Infantiles Ecuador. Entonces, la primera sería el CRSA, que es una actualización de la información respecto del análisis de la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado familiar de sus padres en el Ecuador. Este estudio nos dio como 4 grandes resultados. La primera era conocer a nivel de país cuál es la situación política, económica y social en general. La segunda, cuál es el contexto del país en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, y con eso también abarcamos lo que sería el marco jurídico del Ecuador ante la niñez y la adolescencia en nuestra temática, que sería el acogimiento. Por supuesto, ahí levantamos también información sobre lo que es el sistema local de protección de derechos, cómo se articula, cuáles son las falencias, cuáles son las fortalezas y, por supuesto, también en vista también al trabajo que nosotros hacemos, queríamos validar y o actualizar cuáles iban a ser nuestras zonas de intervención para los próximos años, ¿no? Entonces, desde esa lógica, una vez ya que mantenemos o que tenemos una panorámica nacional de la situación de la niñez y la adolescencia en la temática que nos compete, es decir, niños y niñas en acogimiento temporal o que están en riesgo de perderlo, definimos cuáles iban a ser nuestras zonas de trabajo para los próximos años y levantamos un estudio de factibilidad. Este estudio no es otra cosa que una investigación en detalle, pormenorizada, de las zonas especificadas y las cuales fueron ya arrojadas o sustentadas por el CRSA. Los resultados principales, primero, cada una de las zonas nos arrojaba cuáles eran las problemáticas. Ponte que cuando estamos hablando de la frontera, las mayores problemáticas es el tema de la trata, consumo de drogas, narcotráfico y microtráfico, incluso estamos hablando también de trata de niños y niñas para las guerrillas o, como hay zonas también en la zona de Imbabura, Minas, trabajo infantil en estas zonas, ¿no? Por otro lado, nos arrojó cuál es la situación del sistema local de protección de derechos en las seis provincias donde trabajamos. Ahora les voy a presentar más adelante. Esto también, digamos que ya nos da
una lógica de cómo trabajar, si bien el CRSA te da una lógica de cómo trabajar desde ON, desde la Oficina Nacional, cómo abogacía va a trabajar a nivel nacional, el estudio de factibilidad nos dice cómo los directores de programa y cómo la abogacía nacional va a establecer planes locales de abogacía en cada una de nuestras zonas, ¿no? Y por otro lado, se delimita cuáles son las comunidades expulsoras de niños y niñas, porque al final lo que nosotros estamos trabajando, al igual que el resto de aldeas infantiles, ¿no? Es si nos está viniendo de una comunidad niños y niñas en acogimiento, es porque algún problema hay ahí y por lo tanto debemos de erradicar ese problema para que dejen de salir esos niños y convertir esas comunidades expulsoras en protectoras, ¿no? Entonces, ya con el estudio de factibilidad nos arrojó estas 6 provincias donde estamos trabajando y dentro de estas provincias zonas específicas donde nuestra atención requiere un mayor tiempo, ¿no? Evidentemente, por tema de recursos, por tema de personal, por tema de tiempo y por nuestras propias metodologías, no podemos abarcar toda una provincia. Entonces, vamos delimitando ciudades y dentro de las ciudades comunidades y las vamos priorizando para que eso ya nos permita ir obteniendo resultados de impacto en nuestras zonas locales, ¿no? Entonces, bueno, a modo de curiosidad, nosotros trabajamos en Esmeraldas, que es frontera con Colombia, Imbabura, que si bien no hace frontera con Colombia, el mayor tránsito actual de venezolanos pasa por esta zona, entra por el puente de Rumichaca y de ahí pasa a Ibarra, que es como la ciudad más importante de esa zona. De ahí trabajamos, por supuesto, en Pichincha, en Quito. Trabajamos en la costa, en Manabí. Como ustedes saben, también el 16 de abril del 2016 tuvimos un terremoto. Nosotros ya estábamos trabajando ahí, con lo cual lo que nos dijo este estudio de factibilidad es reforzar esas zonas, porque si ya había ciertas problemáticas, el terremoto las había puesto de relieve y las había enfatizado, ¿no? Y ya, por supuesto, trabajamos en Guayas, en Guayaquil, como es la segunda ciudad más importante después de la capital, y el Azuay. Una vez que ya tenemos las comunidades, que ya tenemos las zonas ya bien definidas, pasamos a hacer una línea base. La línea base, ¿qué es o qué nos permite? Nos permite hacer una medición de los indicadores en su estado inicial, por lo tanto arroja los datos duros, los cuantitativos del proyecto y se enfoca en nuestras zonas de intervención. Antes estaba hablando que dentro de Quito elegimos Quitumbe y en concreto dentro de Quitumbe estamos en Chillogallo, por ejemplo. Entonces levantar una línea base de la zona de Quitumbe, pero específico en Chillogallo. ¿Por qué? Porque al final una línea base va a tener como una duración de 2 a 4 o 5 años y una vez que ya pase esa edad, ese tiempo debería de actualizarse. Por lo tanto, nuestra línea base va a servir para nuestros proyectos, en concreto para nuestro programa, el programa Quito, que desciende en diferentes microproyectos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados de la línea base? Por un lado, indicadores definidos en su estado inicial y, por otro lado, validan nuestros resultados para alcanzar la matriz de marco lógico. Es decir, se supone que nuestros indicadores van a medir lo que nosotros queremos lograr y, por lo tanto, deben estar alineados. Y esto también nos permite en la línea base incluso poder hacer pequeños cambios en los resultados si vemos que la línea base nos ha arrojado otro tipo de información, ¿no? Y ya por último, estaríamos hablando del diagnóstico comunitario. El diagnóstico comunitario se centra en la obtención de información cualitativa obtenida a través de la comunidad. Esta herramienta es fundamental, de hecho ya lo podemos ver en nuestro maravilloso PRAG, que hay como diferentes maneras de levantar un diagnóstico comunitario a través de un FOD, a través de mapeo de actores, y esto lo que nos permite es involucrar a la comunidad, empoderarla para que puedan definir los problemas y también para la construcción del plan de acción comunitario, ¿no? Como ya todos sabemos, al final, si hacemos un proyecto entre 4 paredes y no los... John, te perdimos. Un segundito. ¿Aló, John? Se apagó su micrófono.
Si ya volviste. Aló, aló. Ahora Sí, sí, John. quedamos en Ya. que no podemos hacer un proyecto dentro de cuatro paredes. Ya, perfecto, sí. Como decía, si no lo socializamos con la comunidad, si no lo presentamos ante la comunidad, no se va a apropiar del mismo y por lo tanto este proyecto va a estar destinado al fracaso, ¿no? Este tipo de información, si bien es más cualitativa, es vital porque de alguna forma es la propia comunidad la que nos va a priorizar las problemáticas que ellos quieren trabajar. Evidentemente dentro de nuestra zona de intervención y dentro de nuestro nivel o dentro de nuestra gestión programática, ¿no? Y bueno, tanto el diagnóstico comunitario como la línea base son levantados al inicio de un proyecto, es justo antes de empezar el proyecto la línea base y el diagnóstico comunitario puede ser al iniciar el proyecto y lo interesante también de estas dos herramientas es que pueden ser financiados por los donantes. Porque también para ellos digamos, es una manera de verificar o de corroborar que son zonas de intervención nuevas y por lo tanto que son para comenzar a generar resultados, ¿no? Y eso, con eso daros las gracias y si tenéis alguna duda, algún comentario, estoy a la orden. Gracias, John. Excelente presentación, como siempre. Creo que nos sirve mucho. Ya nos había mencionado, John, en alguna participación en un webinar, que la organización a nivel Ecuador estaba preocupada por redefinir el norte y estar como muy segura de cuáles son las necesidades para que los servicios que ofrece SOS Ecuador pues sean relevantes para esas poblaciones en las que están y asegurarse de que sean de la mayor calidad de acuerdo a las necesidades de esos territorios. Entonces esto, pues quería recordar algo que nos había dicho Jonas desde antes y es que esto ha sido un esfuerzo a nivel de dirección nacional con una preocupación a nivel país, ¿no? Y de la relevancia de nuestros servicios. Fue pensado originalmente a nivel de programas, pero como ya vemos nos da mucha información para los proyectos. Entonces nada, gracias John. No sé si tienen alguna pregunta para John o lo dejamos libre y cuando vengan las preguntas entonces le lanzamos de pronto algún correo, algún mensaje. Pues John, me parece que ha sido súper claro todo lo que nos has comentado y te agradezco mucho, te agradecemos todos, creo. Entonces, si les parece bien, les voy a compartir mi pantalla, no sé si ven, y vamos a decir un poco más o menos lo que hizo Ecuador en la práctica. Vamos a ver como un poco los pasos y algunas herramientas que tenemos en IPD para llevar a cabo estas evaluaciones. Ustedes están viendo la pantalla, ¿correcto? Sí. Sí, correcto. Ok. Sí. Bueno, de nuevo, gracias John. Entonces, vamos a ver en este webinar de evaluación de necesidades para proyectos IPD. Los objetivos del webinar realmente es conocer este estudio de factibilidad, cómo fue el proceso de desarrollo en Ecuador. Entiendo que varios tienen, si nos quieren compartir su experiencia más adelante también, sería interesante. Después tener una hoja de ruta con pasos para realizar evaluaciones de necesidades y ver qué herramientas tenemos disponibles. Si nos alcanza el tiempo les voy a mostrar un ejemplo de una evaluación de necesidades que hicimos en Colombia. Entonces ya presentamos el estudio de factibilidad. Esto tiene un proceso de contratación. Quería hacer énfasis en esto y es que generalmente los estudios de factibilidad los hacen consultorías externas. Entonces hay que ver en los términos de referencia que tengamos temas de género. Entonces, estas son algunas ideas que podemos incluir, que se tengan en cuenta cuáles son las vulneraciones específicas que se hacen a las niñas y mujeres. El tema de violencia basada en género, hay estadísticas, hay todas unas dinámicas en diferentes territorios sobre esto. Entonces que los TR quede claro para que podamos tener este input. Cuál es la participación laboral de las mujeres en ciertos territorios. A veces esta información no es tan fácil, pero si el consultor la puede lograr, sería muy bueno. Accesos a servicios que tienen las niñas, las adolescentes y las mujeres.
el tema de embarazo adolescente y qué redes importantes de género hay en esos territorios o qué actores hay que trabajen en el tema de género. Después viene todo el desarrollo del estudio, que deberíamos estar acompañándolo, y los resultados que, dependiendo de los términos de referencia y de este acompañamiento, van a ser, digamos, muy alineados a lo que necesitamos. Y después aquí viene la aplicación IPD. Entonces, vamos a entrar ya a esta parte, y es porque es importante tener o hacer estudios de necesidades para los proyectos IPD. Primero, los donantes tienen objetivos de desarrollo enfocados en zonas específicas. Entonces, así como los donantes priorizan países, también dentro de los países priorizan zonas. Entonces, por ejemplo, ahorita la Unión Europea está trabajando en cada país donde están trabajando en el mundo sobre la priorización que van a hacer a partir del 2020. Claramente, una de las priorizaciones que hacen es geográfica. Y esto tiene que ver con las necesidades de cada zona. Entonces ellos pueden tener tal vez datos generales o específicos de estas zonas y de acuerdo a esto priorizan sus recursos y priorizan también los actores que van a implementar estos recursos. Entonces ahí viene el punto 2 y es que los donantes conocen las zonas. Sobre todo un donante como la Unión Europea que lleva tantos años en los países, tienen conocimiento de las zonas y es probable que ya tienen proyectos en esas zonas. Entonces, si vamos a hacer una propuesta, digamos en este mapa que tenemos en esta imagen, es el Pacífico colombiano. Si ven el mapa pequeñito, es lo que está rojo. Es una zona donde hay bajo acceso a servicios de calidad en educación, en agua, hay mucha pobreza, hay muchas consecuencias del conflicto armado y aún hay conflicto en este momento. Entonces, si uno llega a hablar con un actor que conoce esa zona y uno no la conoce, va a ser evidente. Si nosotros la conocemos y empezamos a hablar de nombres, de dinámicas locales, eso va a generar confianza. Recordemos que lo primero que hay que generar con los donantes es confianza. Y pues el conocimiento de datos, de actores locales y de dinámicas locales nos va a generar esa confianza con los donantes. Otra cosa es que hay propuestas de proyecto que están enfocadas en esas comunidades. Entonces, por la misma razón que los donantes priorizan ciertas comunidades, muchas veces dicen, esta convocatoria es para, no sé, Bolivia, esta Colombia es para Paraguay, para El Salvador. Pero cuando dicen eso, realmente ellos ya tienen dentro del país unas zonas donde quisieran que se diera el proyecto. Entonces es importante que nosotros conozcamos las dinámicas locales, porque cuando llegamos a proponer comunidades, ellos seguramente van a decir, sí, tienes razón, nosotros también pensamos que ahí está la necesidad, ¿sabes? Porque ellos de nuevo conocen esas zonas. Entonces ahí nos conectamos con los donantes. Y la última, y es también muy importante, es que la selección de estas comunidades va a impactar en los costos y en los resultados que podamos obtener con el proyecto. Entonces, por ejemplo, esta zona que estoy mostrando aquí, como ven, hay muchos ríos, entonces hay que desplazarse mucho en lancha. Esto es carísimo para el ejercicio de la evaluación de necesidades y para la implementación del proyecto. Entonces, el modelo de implementación del proyecto tiene que ser muy bien pensado, muy inteligente, porque esto va a impactar fuertemente en los costos y en las posibilidades de obtener resultados. Entonces, si queremos ir a 5 comunidades o a 10, pues la diferencia va a ser muy grande en costos y dependiendo de los recursos que hayan para el proyecto, pues el costo por participante sería muy alto dependiendo de esa selección de comunidades y también lo que podamos lograr. Entonces vamos a ver unos pasos que son como recomendados, como decía John, también muy de acuerdo que no hay una receta única, pero son como unos pasos básicos que deberíamos tal vez tratar de no evitar algunos de estos. Esto es la zona esta del Pacífico que les mostraba y es como en una evaluación de necesidades se llega hasta estos lugares para interactuar con las personas que viven allí. Entonces, antes de empezar a hacer la evaluación de necesidades, es muy importante el direccionamiento estratégico. Esto viene desde la Dirección Nacional. Es importante que ya haya una priorización o que haya una alineación con los intereses de la gerencia sobre cuáles zonas queremos trabajar y cuáles no. Por ejemplo, con este tema de migración de venezolanos, pues hay unas rutas de alguna manera naturales o que ya están establecidas y ya se sabe que los migrantes pasan por esas zonas, pero es muy probable
que desde la Dirección Nacional no haya un interés por entrar a esas zonas porque están muy lejos de los programas, por ejemplo. Entonces, para poner un ejemplo, en Brasil, Brasil es un país muy grande y hay zonas que están muy, muy alejadas de los programas. Entonces, no quiero decir con esto que Brasil tiene o no tiene interés en algunas zonas, pero digo, en un caso así, es importante que la Dirección Nacional nos dé la luz verde o nos viabilice empezar a proponer proyectos en zonas tal vez que están un poco alejadas de los programas. Otro ejemplo es Colombia, que creó esta unidad de proyectos en la capital, desde donde se manejan proyectos en diferentes lugares. Entonces, aunque estén alejados de algunos programas, la Dirección Nacional puede tener un gran interés en ciertos temas y puede decir, entremos ahí, busquemos la manera. Entonces, asimismo con los temas, los aliados que vamos a tener, podemos tener un aliado que sea experto en un tema donde ese o ese no es experto. Por ejemplo, salud pasa mucho, pero eso también de nuevo es una decisión de la Dirección Nacional. Nosotros no podemos hacer un proyecto de salud donde nosotros acompañamos el tema de protección de niñez si la Dirección Nacional no está de acuerdo. Y bueno, hay que revisar las políticas nacionales e internacionales que tenemos al respecto. Esto de los aliados tiene un poco de relación con el punto 2 y es la alineación programática. Es importante que revisemos los estudios de factibilidad que ya existen, estudios programáticos que existan sobre los temas y los temas de género. Pero de nuevo, sí, vamos a crear un proyecto, por ejemplo, de nuevo de salud. Hago énfasis en este tema porque hay muchos recursos y hay muchos donantes que están interesados en este tema. Y en estas necesidades de los territorios, generalmente este es un tema importante. Entonces es clave tener un aliado en salud, pero solo si esto está alineado con los intereses de la Dirección Nacional y programáticamente con las prioridades que se han establecido. Después tendríamos que revisar las herramientas que tenemos. Ahorita las vamos a ver en detalle. Tenemos dos guías principalmente, que son el PRAC, donde tenemos algunas herramientas prácticas para hacer evaluaciones de necesidades y para obviamente desarrollar el proyecto, y la guía de género o el manual de género, que es algo que les quería mostrar. Hola, Néstor, te perdimos un momento. Perdón, se fue a silencio solo. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Ahora sí. Perdón. Entonces les decía que tenemos herramientas en IPD Lab. No sé si tienen a la mano el enlace de los wikis de nuestro workspace de IPD Lab. Entonces les voy a enviar esto por si lo quieren tener ahí a la mano o en sus favoritos. No sé. Porque aquí están como respuestas a preguntas del día a día de IPD. Si tienen algunas propuestas de más temas, podríamos verlo, pero si entran a ese link pueden ver como las respuestas de algunas preguntas y el acceso a algunos temas. Entonces, les voy a mostrar aquí, si ven qué es el PRAC y cómo incorporo género en proyectos IPD. Si hacen clic en esos wikis, está la explicación muy breve de qué es el PRAC y el acceso en español al PRAC y a las herramientas. Cuando entran a las herramientas les baja una carpeta que esencialmente tiene en orden todas las herramientas. T1, T2, la T se refiere a tool, de herramienta, y están en orden, más o menos el orden en el que se deberían utilizar. Ahora vamos a ver un par de ellas. Entonces quería que tuvieran ese enlace. Después tenemos que revisar los documentos existentes sobre la zona. Ahora les voy a mostrar también un lugar que descubrí donde hay información sobre actores y proyectos que hay en diferentes lugares en todos los países, porque no podemos inventarnos el agua tibia. Digamos que si vamos a entrar a una zona, por ejemplo, como las que les mostré, donde hay tantos conflictos y tantas necesidades, es muy probable que ya existen mucha documentación y muchas estadísticas sobre las dinámicas locales.
y podemos ir identificando quiénes son los actores principales con los que deberíamos también interactuar. Entonces es muy importante antes de empezar a planear la evaluación de necesidades, saber quiénes son los actores que están en la zona, qué información hay ya existente. Es probable que hayan ya evaluaciones de necesidades realizadas. Entonces estos son como los pasos previos. Después, cuando entramos a la planeación, viene un mapeo de actores. Estas las voy a pasar rápido porque las vamos a ver en detalle. Un mapeo de actores, que es algo que hemos hecho en diferentes talleres. Ahí establecimos una lista de contactos, buscamos líderes locales, esto es muy importante. Definimos una ruta inicial para empezar a calcular costos, viáticos, cómo va a funcionar la visita. Diseñamos formularios para cada grupo. Creamos una agenda y un plan de coordinación. Después, cuando estamos allá, tenemos que presentar las expectativas. Antes de comenzar con los grupos, presentamos las expectativas, digamos, manejar más que todas las expectativas de ellos, para que no piensen que ya vamos a llegar con un proyecto, sino que estamos haciendo una evaluación. Después, en las metodologías, tenemos que buscar el input de todos los actores involucrados. Entonces hay que tratar de tener instrumentos diseñados para cada grupo para poder lograr la información que queremos, y tenemos que asegurar que haya participación de mujeres y niñas en todos estos espacios, sobre todo en los espacios políticos. A veces hay, no sé, 10 hombres y una mujer, entonces, o a veces no hay mujeres. Entonces es importante entender estas dinámicas y asegurarnos de tener la voz de las mujeres. Y al final es importante compartir los resultados. En el caso de que se gane el proyecto, pues se hace una nueva visita ya para el proyecto, pero si no se gana, igual es importante compartir los resultados para que ellos sepan qué encontramos y en qué paso estamos. Como ven abajo, el símbolo de género es algo transversal a todo el proceso, entonces hay que tratar de en cada paso tener presente este tema. Bueno, ahora sí vamos a ver entonces en el detalle. Primero, el mapeo de actores, pues es el ejercicio que hacemos. Hay un ejercicio que es el de interés e impacto, o interés e influencia. Entonces clasificamos a los actores que vamos encontrando, de nuevo, habiendo revisado documentos y dinámicas locales. Tomamos esos actores y empezamos a organizarlos entre cuáles son los que más pueden impactar, los que más tienen mayor influencia en el proyecto, o en nuestro quehacer diario en los programas, y cuáles son los que tenemos tal vez una relación más cercana, o cuáles son los que están más interesados en este tema o menos interesados. En ese sentido vamos a empezar a priorizar esos actores, de cómo vamos a acercarnos a ellos, y vamos a empezar a planear la evaluación de necesidades. Aquí encontré una herramienta que se llama 3W, que se refiere a las 3 preguntas en inglés: who, what y where, es decir, quién hace qué y en dónde. Hay una cuarta W, a veces dicen 4W, que es when, pero pues la idea es que todos los actores que entrevistemos o con los que interactuemos estén actualmente trabajando en la región. Entonces esa cuarta W realmente es muy específica, y en nuestro caso realmente creo que es suficiente con decir quiénes están haciendo qué y en dónde específicamente en ese territorio. Entonces, más o menos es una tabla donde se clasifican las organizaciones y se establece qué están haciendo y qué información tienen disponible. Entonces nosotros podemos empezar a tener un contacto inicial y empezar a indagar cuál es el rol de esa organización, la situación general en las zonas del proyecto vista desde cada actor. Entonces no es lo mismo preguntarle al gobierno local que preguntarle a una agencia de cooperación de Naciones Unidas, que preguntarle a una fundación local que está viviendo unas dinámicas mucho más locales, cuál es la situación. Entonces cada uno va a hablar seguramente de diferentes temas y a diferentes niveles de sensibilidad sobre esos temas. Entonces es bueno preguntarle a todos sobre la situación local, pedirles recomendación sobre cuáles comunidades deberíamos visitar, teniendo en cuenta los objetivos de la evaluación, y qué otros actores podríamos o deberíamos contactar. Entonces, cada vez que hablemos con un actor, es importante decirle qué otros actores importantes nos pueden
con los cuales nos puedan enlazar ellos, sería importante contactar. O si no nos pueden enlazar, igual que nos los mencionen para tenerlos en el radar, porque nadie más que un local conoce con quién deberíamos hablar. Entonces es importante, tenía estos 4 puntos para tenerlos en el radar, para aprovechar cuando estemos hablando inicialmente con estas personas. Ahora, este enlace que está aquí abajo es un lugar donde se encuentran los actores que están en cada región. No en todas las regiones es muy efectivo, pero si ustedes hacen clic aquí, los lleva a digamos que ya está filtrado por Perú. Si uno pone aquí en Locations, le salen todos los países, y entonces uno se va al país que le interesa y ahí va viendo qué documentos y qué actores hay en cada lugar. Yo me fui a Perú porque me llamó la atención que dice lista de actividades en Perú. Entonces como que lista de actividades no nos dice mucho, pero digamos, si lo bajan, les baja un Excel que está un poco desordenado, hay que trabajarlo, hay que limpiarlo un poco, pero si uno va a More y va aquí Preview, entonces en esta previsualización le sale la tabla aquí organizada. Entonces miren, las organizaciones que están en Perú, mucho de visión mundial, por ejemplo. Obviamente los que no trabajan con niñez a veces trabajan en temas muy alejados a lo que hacemos, pero entonces uno lo puede organizar aquí por tipo de organización y ver los que son parecidos a nosotros, qué están haciendo, dónde y cuándo. Entonces aquí están un poco respondidas las preguntas. ¿Quién? Está el actor. ¿Qué están haciendo? Entonces sale el proyecto. Entonces por ejemplo si ponemos quién acá, vamos a ver los de visión mundial, forjadores del futuro, entonces trabajo con jóvenes, emprendimiento, entonces aquí sale el nombre del proyecto, a veces no nos dice mucho el nombre, pero aquí sale la descripción. Entonces podemos ver, un segundito que esto no me está dejando abrirlo, pero sale la descripción exacta del proyecto. Vamos a agrandarlo un poco más. La descripción del proyecto. Trabajan en educación, en emprendimiento, y aún más detalle, por ejemplo, todos estos que dicen este proyecto de desarrollo mejora las oportunidades para los niños y niñas y jóvenes, es una descripción general para todos. Entonces aquí en las actividades podemos ver qué hacen exactamente. 28 profesores en 16 escuelas fueron entrenados en estrategias para empoderar a los niños, o las familias fueron atendidas en talleres de salud, nutrición. Entonces ya vemos las actividades específicas de los proyectos que están realizando en estas regiones. Y bueno, con el nombre del proyecto podemos buscarlos y tener más información, ¿no? Y aquí nos dice también el cuándo, que era la cuarta W que no estábamos viendo, pero si lo ordenamos por fecha de inicio podemos ver los más recientes. Entonces aquí podemos ver 2019, 2018, 2017. Entonces estos son los proyectos más recientes y aquí dice en qué temas, ¿no? Salud, agricultura, agua y saneamiento, protección. Entonces todos los que digan protección, por ejemplo, nos pueden interesar saber quién trabajó en estas regiones. Es solo una herramienta como para que podamos apoyarnos y hacer esto, pero de nuevo siempre lo más importante son los actores locales. De nuevo aquí el tema de género, tenemos que tener digamos siempre en el radar de hacer preguntas sobre esto, si hay alguien por ejemplo encargado del tema de género o hay otros actores de género en el lugar y si conocen algunas vulneraciones específicas. Segundo paso, definimos una ruta inicial de las comunidades que vamos a visitar. Esto es importante para empezar a mirar los costos y empezar a evaluar con los actores locales cuáles son los mejores lugares a los que deberíamos ir. Algunos criterios: qué tanta vulneración de derechos, pobreza, aislamiento y brechas de género hay en esos lugares, la distancia a los programas SOS, estrategias vigentes que hayan relevantes en esos lugares. Vacunación lo menciono porque es un tema que siempre es importante para los gobiernos
y es una manera en la que ellos llegan a lugares muy alejados. Entonces, como ellos quieren tener una tasa del 100% de vacunación, tienen estrategias para llegar a lugares alejados. Entonces, una forma que podemos hacer para llegar a esos lugares es unirnos a esas misiones, tal vez del gobierno, o de algunos otros actores, otras ONGs también lo hacen, para llegar hasta esos lugares. Esto puede disminuir los costos y nos puede hacer más eficientes para llegar hasta allá. Y la situación de seguridad, claramente, cuando queremos llegar a lugares donde hay muchas necesidades, a veces hay problemas de seguridad, entonces es bueno asegurarnos de esto. Hay que diseñar unos formularios también y actividades por grupos. Cuando digo grupos me refiero que podemos llegar a una comunidad y podemos tener mujeres, hombres, niñas y niños, y podemos tener líderes, todos revueltos. Entonces es importante tener claro qué tipo de información queremos de unos y otros y cómo nos vamos a relacionar con ellos y cómo vamos a interactuar con ellos. Entonces los formularios, por eso dice formularios y actividades. Los formularios están acompañados de unas dinámicas. Es decir, si por ejemplo queremos trabajar con toda la comunidad, mapeando la comunidad y viendo cuáles son las principales vulneraciones o los lugares donde se sienten seguros y este tipo de cosas, podemos hacer un ejercicio con toda la comunidad, pero ya está planeado. Ya sabemos hasta qué preguntas vamos a hacer para ayudarlos a que nos empiecen a mapear las necesidades. Entonces, eso sería una actividad que está planeada para toda la comunidad. Pero si queremos hacer un trabajo con niñas y niños, o con adolescentes y jóvenes, o queremos hacer un trabajo con hombres, tal vez sobre el tema de masculinidades, de roles en el hogar, ese tipo de cosas, tenemos que llevarlo preparado. Y estos formularios también es importante que los podamos compartir tal vez con los líderes locales para que ellos puedan darnos como luces de si nos está faltando información que podíamos obtener o si estamos siendo, digamos, no estamos conectando con la sensibilidad de algunos temas y de pronto hay temas que son mejor abordarlos de otra manera y no en un formulario. De nuevo, aquí siempre tener en cuenta las dinámicas de género. Esto es un ejemplo de formularios para aliados locales, de qué temas podríamos incluir, cuáles son las principales problemáticas, el trabajo que están desarrollando, dependiendo de cada aliado local, cómo están organizados ellos internamente, si hay delegaciones por temas o cómo funcionan, qué lugares están implementando acciones y dónde no están implementando acciones. Este aliado, este formulario que estoy aquí en este momento mencionando, cuando digo aliado me refiero a otra ONG seguramente que podría trabajar con nosotros o que conoce muy bien las necesidades de la zona. Entonces ellos de pronto ya tienen temas específicos en los que están trabajando o lugares donde sí llegan y donde no llegan. ¿Qué presencia de otras ONG hay en la región? Capacidad de implementación que tienen. Entonces, digamos, cuando vayamos a decir cuántos participantes vamos a alcanzar, estos aliados nos pueden ayudar con los números. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una intervención que es o una acción que es muy costosa, tener un aliado como las escuelas o como la Secretaría de Educación es clave porque ellos tienen muchos niñas y niños, digamos, ya como una audiencia captiva, digamos, como que ya, digamos, tenemos un público con el que podemos trabajar y eso puede darnos un alcance del proyecto muy alto de una manera muy fácil, sin tener que ir a buscarlos uno por uno. ¿Qué capacidad tienen ellos de llegar a ciertos lugares? ¿Cuántas personas tienen para apoyarnos? ¿Cuánto pueden poner? En el caso que les contaba de Colombia, es una ONG que trabaja con una asociación de pilotos que dona el tiempo de los pilotos y de los aviones. Entonces, imagínense, tenían una cantidad de aviones para llegar a los lugares. Entonces, eso, digamos, ellos no ponían dinero, pero ponían eso que, pues, claramente se puede monetizar y es una gran contrapartida y además hace muy eficiente todo el modelo. ¿Y qué voluntad tendrían ellos de involucrarse en un proyecto conjunto con SOS? Como empezar a plantear la posibilidad de la alianza y la lista de asistentes que estén en las reuniones. Entonces, siempre es bueno tener esos contactos para poder seguir desarrollando la relación. De nuevo, siempre tener en cuenta el tema de género.
Bueno, cuando ya tengamos información sobre los lugares, tenemos más o menos una ruta planteada, podemos empezar a crear una agenda. Eh, digamos, el compartirla con los líderes locales es una decisión sensible, pero digamos deberíamos compartir el tema de los días de la visita y la necesidad del acompañamiento de ellos. Digamos, aquí el tema no era compartir toda la agenda, sino que es importante contar con un líder local, sobre todo si estamos yendo a zonas muy alejadas. Va a ser costoso llegar hasta allá, y si no tenemos una persona que nos guíe y nos contacte a nivel local, podríamos perder mucho tiempo y muchos recursos. Entonces es importante comprometerlos con los días. Algunas veces ellos trabajan o ellos nos van a transportar y su trabajo es el transporte. Entonces, digamos, un día de ellos de transportar personas tiene un costo, y pues ese día pasarían todo el día tal vez con nosotros. Entonces, pues si es necesario pagarles esto, digamos, lo ideal sería que no, porque genera un vicio en la relación que no debería ser el interés de ellos, digamos, la paga. Pero lo importante aquí es asegurar el acompañamiento del líder social, ¿no? En esos días que vamos a estar ahí. Y pues también nos pueden dar retroalimentación de los lugares. Debemos recordar a los líderes con tiempo sobre las reuniones que vamos a tener, para que ellos también aseguren el quórum de las comunidades. Es probable que el líder con las mejores intenciones nos lleve a una comunidad y en la comunidad no llegue la gente por alguna razón, porque llovió, porque había otra reunión, por algún tema. Siempre se cruzan las cosas y es importante que las comunidades tengan priorizado el tema y recuerden muy bien el día para tener el quórum, que es muy importante. Después de ya tener una agenda, podemos empezar a cotizar los viáticos del viaje. Lo ideal es que participen mínimo 4 personas. Esto claramente va a depender de qué tan costoso es. Como les contaba, si hay que viajar en lancha y hay que pagar por persona, pues claramente se van a incrementar los costos, pero es importante para poder manejar los grupos y las actividades y la recolección de información. Entonces, como les contaba, si llegan a una comunidad y tienen líderes locales, pero además tienen, no sé, maestros, niñas y niños y padres de familia, todos al tiempo, se puede hacer un ejercicio de mapeo de necesidades con todos, y después se pueden dividir y pueden empezar a hacer formularios para cada grupo, y así se puede obtener mayor información. Y también esto ayuda a manejar los grupos. Importante para tener en cuenta en estos gastos los transportes aéreos y los locales. Como les decía, hay unos transportes locales que pueden ser más costosos que los aéreos, entonces tener en cuenta estos temas. Las acomodaciones, si es necesario que los acompañantes locales, digamos, si los vamos a desplazar de su lugar de vivienda a otro lugar, si va a ser necesario pagarles a ellos esto, tenerlo en cuenta. Los viáticos de estos acompañantes en el caso que sea necesario, y los refrigerios. Esto es otro tema, que si vamos a hacer actividades grandes que duran mucho tiempo, es importante tener esto en cuenta, porque las personas pues no pueden pasar muchas horas estando ahí sin comer y este tipo de cosas. Entonces y también es un motivador, digamos, para la gente es estar en las reuniones. Ahí tendríamos que contar cuánta gente va a estar en cada actividad. Algunos perfiles de las personas que podrían ir a hacer la evaluación. Claramente el líder local es importantísimo. Un facilitador también. Si vamos a estar cerca de un programa, lo ideal es estar cerca de programas existentes de SOS y tener facilitadores. Esto es por un tema cultural, ¿no? Nos ha pasado que tratamos de hacer actividades y no logramos enganchar a los públicos, y las personas locales, con su acento, con su, digamos, conociendo las dinámicas culturales locales, logran enganchar a las personas y logran de alguna manera que las personas nos den información valiosa que de otra forma no podríamos lograr. Entonces, tener estas personas locales es importante. Una persona de IPD que conoce lo que estamos buscando al nivel del proyecto, qué datos nos interesan, y cómo podemos sistematizar esta información, porque en una visita de 3-4 días podemos tener muchísima información, y es importante que la vayamos sistematizando en función del donante y en función de los proyectos. Y obviamente las personas de programas que conocen lo que hacemos y tienen la priorización de la calidad de lo que queremos lograr en nuestras intervenciones. Ya estando en el lugar, es importante
el tema del rompehielos. Esto parece que es como un cliché o algo que hacemos porque siempre se hace, pero realmente el objetivo inicial es generar confianza. Al igual que con los donantes y con los aliados, es muy importante generar confianza en las comunidades porque pasa mucho que las comunidades no hablan, sobre todo cuando hay necesidades fuertes que están relacionadas con violencia o con temas políticos. Es muy probable que las comunidades no hablen de algunos temas, digamos, nada las incentiva a hablar y sí tienen incentivos para no hablar por problemas de seguridad que puede haber. Entonces, cuando mostramos un ambiente relajado donde ellos pueden contar sus historias y sus dinámicas de vida con tranquilidad, pues podemos lograr información. Entonces, el objetivo de esto no es solo jugar y relajarnos, sino que ellos nos vean como personas normales y que esto es una conversación casual y que queremos conocerlos. Y pues claramente les presentamos el por qué. Me estoy yendo al primer punto de abajo. Presentar a cada una de las personas que está ahí de una manera muy casual y que entiendan qué hace la organización, por qué estamos allí y qué les vamos qué información les vamos a solicitar y por qué estamos solicitando esto, para que ellos empiecen a entender un poco y se empiecen a tranquilizar de que está bien que puedan contarnos cosas y que digamos, no somos un actor político ni somos un actor digamos que vaya a afectar la seguridad o ese tipo de cosas. También aquí en este momento es importante manejar las expectativas, decirles que esto no es un proyecto que ya existe, que ya está financiado, sino es solo una posibilidad y que estamos yendo a varias comunidades para conocerlos y que dependiendo de decisiones de otros terceros como los donantes, podría existir un proyecto en el futuro pero que todavía no sabemos. Entonces así las personas no están como a la expectativa de que ya tenemos el financiamiento para hacer cosas. Es importante en el lenguaje, de nuevo arriba, seguir las costumbres locales. Aquí de nuevo es importante tener a un local con nosotros, explicar los conceptos con palabras claras y sencillas y evitar terminología sofisticada. Es importante quitar esta idea de que somos las personas que vienen de ciudades más grandes y que sabemos más que ellos. Esta idea es súper nociva para este ejercicio porque de nuevo hace que ellos no participen y tengan una actitud de escucha más que de hablar. Entonces cuando hablamos de una manera muy sencilla, pues ellos se sienten en confianza y tenemos que mostrarles que ellos también saben y que es importante que ellos son realmente los que saben cuáles son las necesidades y que ellos son los que deberían hablar más. Hay que tener cuidado con el tema del lenguaje, con los temas de género. Es importante entender cómo son las dinámicas de género a nivel local. De nuevo, hasta desde el rompehielos también hay cosas como de actividades físicas que a veces las mujeres o las niñas sobre todo no se sienten cómodas, o los hombres o los niños no se sienten cómodos por temas culturales locales. Entonces siempre tener en cuenta esto. La duración, sería ideal darle a la comunidad unos 2 días para que revisen los formularios o para que estén preparados y tener mínimo unas 4 horas por cada comunidad. Ideal pasar un día entero con ellos. Ellos siempre quieren mostrarle a uno más cosas. No, visitemos a tal persona o vamos a ver esto, algún lugar donde hay alguna dinámica. Y si uno tiene como una agenda muy apretada, pues no logra compartir con ellos y sacar la mayor información posible. Entonces es importante dedicar tiempo, decíamos mínimo 4 horas, aunque esto sigue siendo muy poco, pero es como un mínimo. En el tema de sensibilidad, de nuevo, es importante identificar si hay temas sensibles, por ejemplo los temas de violencia, los temas de género o temas políticos, y no abordarlos en público. Uno puede hacer preguntas inteligentes donde pone los temas sobre la mesa sin mencionarlos y ellos deciden si empiezan a contar. Muchas veces uno se sorprende que si cuentan temas que uno pensaría que no se deberían tocar, pero debería ser una decisión de ellos. No debería uno mencionarlos y mucho menos mencionar nuestra posición, obviamente personal, porque no estamos allí como personas sino como organización, pero tampoco mencionar ningún tipo de posición de poder, ni política, ni religión, ni ninguno de esos temas. Bueno, les voy a mostrar un par de herramientas que tenemos. Esto está en el PRAC. De nuevo, si entran a ese link que les envié, ahí está la lista de herramientas, y es como una lista de preguntas que podemos utilizar para empezar como a mapear las necesidades. Cuando abran la herramienta les va a abrir
algo así. Entonces pueden ver aquí el contexto geográfico, político, económico, social, estadísticas nacionales y locales, la planeación nacional desde SOS, si ya hay zonas geográficas identificadas, ¿no? Todo más o menos un poco lo que hemos hablado, pero tener una manera de sistematizarlo. Entonces, digamos, esto es una guía, se puede ajustar, pero son el tipo de herramientas que tenemos en el PRAC. Algunas se pueden usar previo a la factibilidad, ¿no? Entonces, como esta que acabamos de ver, esta también es similar, son herramientas previas donde nos podemos sentar, por ejemplo, con la Dirección Nacional o en un comité IPD y podemos empezar a priorizar. Entonces, podríamos decir, vamos a hacer esta evaluación de necesidades, proponemos estos territorios por esta razón o porque hay ciertos donantes interesados en esto, y quisiéramos llenar este formulario, ¿qué les parece? Y es una manera profesional de hacerlo. Y nos aseguramos que la información quede sistematizada. Sobre todo las decisiones de la Dirección Nacional es importante que queden sistematizadas porque después vamos a tomar otras decisiones basados en estos lineamientos de la gerencia. Entonces es importante que quede claro cuáles son esos lugares y esos temas y esos aliados a los que la Dirección Nacional está de acuerdo o no en acercarnos. Aquí ya vienen los métodos de planificación participativa, que son, digamos, cómo hacer los recorridos por las comunidades. Realmente son muy sencillos. Si han visto algunos o tuvieron la oportunidad de trabajar con Gerid en algún momento, son muy sencillos. Tienen una hojita cada uno o dos hojitas y explican más o menos cómo hacer los recorridos con las comunidades, cómo hacer los formularios, cómo interactuar con las comunidades. No vamos a ahondar en cada uno porque realmente son muy sencillos. En esta herramienta 19 está como el resumen de todos, y después viene 19A, 19B, 19C y ahí ya tienen como el detalle de cómo utilizarlos. Yo quería mostrarles dos. Hay uno aquí que no estoy viendo. Bueno, este de espina de pescado es un ejercicio que se puede hacer en grupo, generalmente se hace en grupo, y donde vamos llegando a problemas grandes que son causados por otros problemas, ¿no? O por otras dinámicas. Entonces, no sé, ¿por qué hay necesidades en los hogares? Porque no hay suficiente trabajo. Y tal vez en una de esas ramas encontramos que solamente los hombres trabajan, o las mujeres tienen que cuidar a los niños, o si el problema es de acceso a servicios de salud. Entonces de pronto una razón puede ser el aislamiento geográfico, pero otra razón puede ser que hay violencia en el medio de transporte, entonces por eso los niños no van a estudiar, o que hay violencia en el hogar, o pueden haber diferentes causas. Entonces esto es un ejercicio muy práctico que sirve para empezar a identificar las vulneraciones de derechos o las necesidades que hay alrededor de temas específicos. Se puede hacer general, pero ideal sería hacerlo por temas. Entonces, si podemos hacer una espina de pescado para el acceso a la educación o al trabajo, o una espina de pescado sobre el tema de dinámicas de género, es ideal porque empezamos a encontrar una cantidad de dinámicas alrededor de esas problemáticas o de esas temáticas. El otro es el típico, que es el mapeo de comunidades, que ahora se me escapó la diapositiva, pero es simplemente pedirle a la comunidad que dibujen su comunidad en un papelógrafo, y empiecen a mostrar los lugares donde se sienten seguros, los lugares donde tienen algún acceso a algún tipo de servicio o algún bienestar. Entonces ellos van a empezar a mapear y se les pueden dar herramientas para que, por ejemplo, todos los stickers rojos queden en lugares donde hay problemas, o lugares donde ellos no se sienten seguros, o donde tienen alguna necesidad. Entonces, cuando esté hecho el mapa, ellos presentan lo que hicieron y cuentan por qué pusieron esos stickers rojos. Entonces, esto ayuda. El ejemplo de los stickers rojos lo digo, o de alguna cartulina o algo rojo, lo digo porque ayuda a que se hable de temas sensibles. Digamos, si uno les dice, ponga en el mapa los lugares donde están las personas violentas, pues claramente va a ser muy difícil que ellos lo pongan así. Pero si digo los lugares donde usted se siente seguro, o donde usted no se siente seguro, o donde siente que hay problemas,
pues lo va a poner con libertad, pero cuando está hablando es más probable que se suelte y cuente un poquito más por qué pusiste esa cartulina roja en ese lugar, o este muñeco rojo, o este cuadrado rojo. Entonces la persona va a empezar a explicar y ahí es donde vamos a empezar a ver un poco el detalle de los temas sensibles, que no era tan fácil que ellos lo pusieran desde el principio. Es como ir en un paso a paso. Primero dibujar algo que ellos conocen, después empezar a hablar de temas donde hay problemas y necesidades, y después ya cuando lo explican ahondar en las dinámicas de estos problemas. Unos tips tal vez, unos consejos, es que al final, como decíamos al principio, al final tenemos que socializar con las comunidades el resultado de lo que hicimos, de la evaluación de necesidades y del proyecto. Si es un proyecto específico, así sea aprobado o negado, se debe compartir la información a las comunidades para cerrar este ciclo. No es como que aquí vinieron unas personas del chaleco azul y no volvieron y no se sabe qué pasó, sino que ellos entiendan, miren, pasó esto, no ganamos el proyecto, o estamos trabajando en la cabecera municipal y nos parece muy importante, encontramos estas dinámicas para que ustedes vean lo que vimos, pero esto es lo que va a pasar o lo que no va a pasar. Y obviamente si se aprueba el proyecto, pues ya viene la visita más estructurada para coordinar todas las actividades de implementación del proyecto. Aquí les quería presentar no sé si tienen preguntas hasta acá, que ya son las 10. Les quería presentar rápidamente el trabajo de evaluación de necesidades en esta región de Colombia, del Pacífico, para un proyecto específico con la Comisión Europea, con la Oficina de Asuntos Humanitarios, que es ECHO. Si no tienen preguntas y tienen un par de minutos, les puedo mostrar esto rápidamente. Esta es una presentación muy breve, muy consolidada, de una visita de varios días, donde se visitaron varias comunidades en el Pacífico, ya que el donante estaba muy interesado en esta región. Como les digo, ya tenía priorizada esta región, y dentro de la región ya tenía proyectos con otros actores, con ONGs, y ya tenía priorizadas subregiones, digamos, dentro de esa región, o comunidades específicas. Entonces, este es el proyecto para el cual se iba a formular una propuesta, y este es más o menos el resumen. Primero, necesitábamos un socio porque el tema de salud, como les comentaba, en este caso era importante. La patrulla aérea civil colombiana era este grupo de personas que tenían acceso al transporte aéreo para llegar a zonas aisladas. Después encontramos otro socio que tiene acceso a través de los ríos o a través del mar, con un barco que tienen, que es como un hospital que está dentro de un barco. Entonces también se convirtió en un aliado estratégico y finalmente trabajamos con el barco. El barco además ya tenía una alianza con el donante. Entonces mira la importancia de los socios. Aquí lo que hacemos es presentarle al donante y a la PCA, que en este caso era Holanda, la experiencia y la capacidad de ese socio. O sea, ¿por qué estamos trabajando con este socio? Entonces es un socio que tiene 52 años de experiencia en estos temas, ha trabajado el tema de emergencias, que en este caso era el tema que le importa al donante, o que trabaja el donante, y ha realizado este número de acciones, ¿no? Entonces teníamos en el caso médico, consultas, cirugías y tratamientos, pero los números son importantes porque nos dicen la capacidad que tiene ese socio de llevar a cabo con alta calidad el proyecto y el alcance que ha tenido en municipios. Este es un socio muy grande, pero la idea es que siempre busquemos socios muy fuertes para que podamos mostrarle al donante que estamos bien, digamos, aliados. Después viene una presentación de nuestra organización, pero miren lo importante que siempre les he dicho, y es que no tenemos que hablar solo desde la columna derecha, que en este caso era Colombia o cualquier país, sino que podemos hablar de SOS a nivel global. Entonces, cuando empezamos a hablar con ECHO, Colombia ya había implementado un proyecto de ECHO, de hecho, pero empezamos a hablar desde lo que está haciendo SOS a nivel global en el tema de emergencias. Entonces, ¿cuánto dinero ha invertido? Mira que dice principalmente en África.
Entonces quiere decir, no estamos hablando todavía de lo que estamos haciendo a nivel país, pero son cifras importantes. ¿De qué redes hacemos parte? Entonces hacemos parte de una red que es muy importante para ese donante y que está en ese país. Digamos, la sede principal es Holanda y tiene 16 organizaciones humanitarias. Entonces nosotros no somos una organización enfocada en temas humanitarios, pero estamos en esa red que es muy importante. Entonces eso nos posiciona en la mente del donante. Desde allí se ejecutan fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda. De nuevo el donante está en Holanda, entonces como que es importante mostrar cuál es nuestra relación con ellos. Esto es algo que podemos hacer en todos los proyectos con el apoyo tal vez de la oficina regional e internacional, y es buscar qué hemos hecho nosotros en estos temas o qué relación tenemos con estos donantes, aunque en ese país no la tengamos. Entonces, digamos, si la columna derecha fuera casi inexistente y no tenemos ninguna relación con ese donante, pues la de la izquierda nos da mucha fuerza. Y es totalmente... Néstor, no te escuchamos. Perdón, se pone en silencio automáticamente. Entonces, como les decía, si tenemos esta información de la izquierda y es lo que está haciendo la organización a nivel global o regional acerca de ese tema que le interesa al donante o cuál es la relación a nivel regional o global con ese donante, de pronto nuestra experiencia a nivel local la podríamos enfocar en lo que tenemos, así no tengamos esa relación con el donante. Podríamos mostrar la cantidad de programas que tenemos, los lugares en los que estamos y las acciones que hemos desarrollado. ¿Dónde se realiza esto? En estas zonas específicas. No solo decimos Chocó, que es el departamento, sino estamos diciendo, proponemos estas zonas específicas. Esto de hecho lo consultamos con el donante y el donante nos ajustó un poco. Entonces es importante ser muy específico en las regiones, de nuevo porque el donante conoce estos lugares. Entonces le dijimos, vamos a estar en la parte alta de este río, en el medio de este río y en este otro río al final. Eso le dicen medio San Juan, medio Baudó, bajo Baudó. Entonces ser muy específicos y el número de participantes o beneficiarios, depende del lenguaje del donante, y los recursos. Cuando yo digo voy a llegar a 5.000 participantes con $500,000, el donante ya tiene en su cabeza que más o menos va a costar $100 por participante. Obviamente en el presupuesto va a haber recuperación de costos, gastos administrativos y el donante lo sabe, pero es una ecuación que se hace muy rápido mentalmente y es decir, qué tan costoso es este proyecto en relación al alcance o al impacto que va a tener. Entonces si yo pongo esto así 5.000, 500.000, el donante dice, bueno, vamos bien, ¿no? Digamos, si estamos entre unos 80 o $120 por participante, digamos, es algo como en la cultura de proyectos, es algo más o menos razonable. Puede ser que a la final diga $300 por participante, que sería carísimo, pero dependiendo del proyecto puede tener sentido. Pero digamos que si aquí dijera vamos a llegar a 1.000 beneficiarios con $500,000, pues son $500 por participante y es muy probable que el donante diga esto no es muy eficiente, no estamos llegando a muchas personas y sí estamos invirtiendo mucho dinero. Entonces solo como por tener eso en el radar. De nuevo, esto es eco. Hay muchos donantes que tienen esta cifra en la cabeza como de los $100 o los $80, pero no necesariamente siempre es así, solo para tenerlo en cuenta. En el contexto es importante que seamos muy contundentes. Esta es una versión resumida obviamente porque es una presentación, pero en un documento, así sea largo, es importante que el contexto no sea tan amplio. Yo he visto contextos de 3 hojas donde empezamos a hablar desde la conquista, ¿no? De todas las dinámicas, y es muy importante entender el contexto amplio y claramente el contexto del documento de la propuesta ya tiene un poco más de información,
pero si ven esto, es un contexto relacionado con el tema que estamos hablando. Entonces dice, aquí hay un tema de desplazamiento por violencia, habla de temas de mortalidad en niños, en mujeres embarazadas, enfermedades, ¿no? Todo con cifras y temas nacionales y comparación de tasas nacionales con locales, pero yendo al tema que le importa al donante, para que sea un texto muy contundente. Violencia armada, uso y reclutamiento de niños y jóvenes, explotación sexual y restricción del acceso a educación y salud. Si ven, en todos los párrafos, lo que está resaltado en rojo son como los temas principales para el tema de la emergencia, y están muy presentes ahí. No hay mucha más información que no sea relevante. El objetivo es claramente un objetivo amplio, como tenemos en muchos proyectos, mitigar efectos negativos del conflicto en las comunidades de ciertos lugares, en niños, niñas y mujeres, y a través de una respuesta integral con acciones de protección y salud. Entonces, como ven, es un tema general. Cuando decimos acciones de protección y salud, no queda claro. El hecho de que sea una respuesta integral, todavía, claro, en el objetivo no se puede llegar al nivel de detalle. Entonces, es muy importante que lleguemos al cómo. Siempre tenemos que tener como el mínimo reducible de lo que hacemos. Es decir, una propuesta de 40 hojas la podemos decir en 2, 3 frases. Es importante que quede clarísimo qué es lo que estamos ofreciendo. Si estamos hablando de ofrecer atención y protección o prevención, cómo se traduce eso en acciones específicas. Entonces este proyecto específico tenía 3 líneas de acción. Una era de protección, pero además de decir protección, decía en espacios protectores, trabajando el tema de uso de tiempo libre y fortaleciendo capacidades de autoprotección y autocuidado. Entonces ya ahí empieza a entrar un poquito más en el detalle de qué es lo que se va a hacer. En el tema de salud se van a hacer unas brigadas médicas y quirúrgicas, unos encuentros sobre temas de prevención, promoción, nutrición, derechos sexuales y reproductivos. Y en el tema de apoyo psicosocial, encuentros grupales con familias, mujeres, hombres, sobre tema de recuperación emocional, resiliencia, manejo de riesgos y violencia basada en género. Y se va a hacer un tema de gestión de casos. Entonces, cuando yo leo esto como donante, yo tengo muchos elementos. Por ejemplo, si me interesa mucho el tema de gestión de derechos sexuales y reproductivos, o el tema de gestión de casos, que me interesa saber eso va a generar un interés en el donante, versus si lo dejo a nivel de objetivo o si redacto mis líneas de acción a este nivel de generalidad. Es muy probable que el donante al final no le queda muy claro qué es lo que vamos a hacer y no se engancha con la propuesta. Entonces, bueno, no quería quitarles más tiempo, solo mostrarles como en un ejemplo cómo podemos convertir una gran evaluación de necesidades que fue muy amplia en algo contundente y muy claro y específico, enfocado a las necesidades de un donante. No sé si tienen preguntas. Quería tal vez mientras se les ocurre algo, decirles la última cosa, y es que tenemos que ser muy flexibles, estar Hola Néstor, creo que te perdimos, no te escuchamos. Perdón, ya volví. Solo les quería poner un par de ejemplos de cosas que pueden pasar y por las cuales es muy importante que las personas que vayan bien preparadas, pero además sean muy flexibles. Pueden cancelar vuelos a nivel local. Esto implica que tenemos que cambiar las rutas. Puede haber un incumplimiento de las citas, puede que el líder local no llegue o las personas no lleguen, y uno tiene que ser flexible para empezar a pensar cómo resolver estos problemas. Puede que esté la ausencia de alguien local muy importante, entonces ahí es importante tener muchos contactos. Digamos, si el contacto va a ser el director de un colegio, entonces también tener el director de otro líder local de la misma zona, que nos puede contactar con más personas en el caso de que falte alguno. Esto hace parte de estar bien preparados, ¿no? Es tener como muchos teléfonos de
de personas y tenerlos enterados de que vamos a estar ahí. La presencia de varios públicos, como les mencionaba, si tenemos varios públicos al tiempo, que no nos coja por sorpresa, y decir, ok, listo, entonces si nos pasa esto, te vas a encargar de estos temas. Por ejemplo, el facilitador que tiene más habilidades para facilitar con cierto grupo, entonces se va con ese grupo. La persona que sabe más de género, entonces se va con las mujeres o con los hombres, y así podemos estar preparados para cualquier cosa. Y obviamente temas de clima y de situaciones en lugares que eran un poco inesperadas. Entonces es importante que las personas que vayan con esta mentalidad de flexibilidad. Ahora sí termino, después de mucho hablar. No sé si tienen alguna pregunta. Y cualquier cosa, pues estamos siempre pendientes. Ahí se me quedó Valeria, pero realmente estamos Rosa y yo pendientes. Muy claro todo, Néstor. Muchas gracias. Dale, Frank, muchas gracias a ti. Si no tiene preguntas, entonces cerramos y les enviamos el video. Gracias por su participación, como siempre. Y estamos disponibles entonces para las herramientas. Ahí les dejamos el link a la guía de género y a todas las herramientas que tenemos, pero pues estamos ahí para acompañarlos. Muchas gracias, Néstor. Dale, gracias. Abrazos a todos.